Saludos. Como parte de los esfuerzos por garantizar que nuestros asegurados y afiliados reciban servicios de la más alta calidad, hoy hemos invitado al Dr. Luis C. Torrellas para que comparta con ustedes información muy valiosa sobre las mejores prácticas en el cuidado de su paciente. Quiero compartirles el trasfondo del Dr. Torrellas, quien es especialista en medicina interna y obtuvo su subespecialidad en neumología y cuidado crítico del Columbia Presbyterian Medical Center en Nueva York. Actualmente tiene oficina médica en Humacao, es director médico en el Hospital Menonita y es uno de nuestros médicos consultores. El Dr. Torrellas formó parte del Task Force médico que apoyó al gobierno de Puerto Rico en atender la emergencia de salud pública ante la propagación del COVID-19. Pertenece a la Asociación Americana de Medicina Interna y ha sido certificado por las Juntas de Medicina Interna, Neumología y Cuidado Crítico. Ha participado además en varias investigaciones científicas y ha servido como conferenciante en diversas actividades educativas. Con ustedes, el Dr. Luis C. Torrellas, con la conferencia Low Value Care, Choosing Wisely. Saludos a todos, mi nombre es el Dr. Luis C. Torrellas, yo soy neumólogo, intensivista y parte del equipo de MCS del Departamento de Asuntos Clínicos. Y hoy les voy a hablar de lo que es el cuidado de poco valor o Low Value Care. Los objetivos de esta charla son varios. Número uno, entender el concepto de cuidado de poco valor o Low Value Care y el impacto que tiene en la industria de la salud y en nuestros pacientes. Es introducir también la campaña de Choosing Wisely o escoger sabiamente como una estrategia para poder trabajar con el cuidado de poco valor. Nos vamos a enfocar en 4 áreas principales de oportunidad para mejorar el gran reto que representa el cuidado de poco valor. Y vamos a hablar del uso de antibióticos en infecciones del tracto respiratorio superior, ¿verdad? Los catarros. Vamos a hablar también de la utilización apropiada de la prueba de vitamina D. Vamos a hablar también de las imágenes avanzadas que se utilizan para evaluar el paciente con dolor de cabeza. Y finalmente vamos a hablar también de las imágenes que se utilizan para evaluar el dolor de espalda baja. Y el último objetivo que tenemos es promover la adopción y la implementación de Choosing Wisely o escoger sabiamente como una herramienta para poder trabajar con un cuidado que sea mejor y más efectivo para nuestros pacientes. ¿Cuál es una definición apropiada de lo que es Low Value Care o cuidado de poco valor? Se puede definir como servicios que proveen poco o ningún beneficio a los pacientes, que puedan causar o tengan el potencial de causar daño, que puede incurrir en costos innecesarios a nuestros pacientes o que haya despilfarro o desperdicio de recursos limitados de salud. Eso contribuye en Estados Unidos solamente a 340 billones de dólares anuales en despilfarro de gastos de salud. ¿Cuál es el problema? ¿De dónde surge, ¿verdad? el asunto del cuidado de poco valor, ¿verdad? Como ven ahora, van a ver una gráfica que presenta, ¿verdad? Parte del reto que tenemos y por qué estamos hablando de estas cosas. Si ven esta gráfica en el eje horizontal, van a ver el gasto de salud por persona y en el eje vertical van a ver la expectativa de vida de las personas en diferentes países como los ven en las gráficas. Van a ver que en el lado más superior está Japón, luego Gran Bretaña, Canadá, Alemania, Suiza y Estados Unidos. Es obvio que si hacemos un análisis de costo-efectividad y de expectativa de vida, todo lo que sea para la izquierda de la gráfica y lo más alto en la gráfica, pues quiere decir que tenemos menos gastos con mejor expectativa de vida. Y fíjense muy bien cómo todos los países industrializados prácticamente tienen una gráfica ascendente. Japón obviamente nos gana en cuanto a la costo-efectividad del cuidado porque tienen una gráfica bien empinada, bien a la izquierda y bien alta. Sin embargo, miren el problema de Estados Unidos, que es la línea roja, que es la más bajita y más aplanada que está. Como ustedes pueden ver, el gasto de salud en esta gráfica del 1970 a 1980
iba a la misma razón de crecimiento que en el resto de los países y con un aumento proporcional a la expectativa de vida. Sin embargo, en el 1980 vemos un aplanamiento, ¿verdad?, de esa gráfica diciendo que seguimos gastando, ¿verdad?, hacia la derecha, pero no estamos teniendo el mismo resultado de expectativa de vida, ¿verdad? Y si seguimos la gráfica y llegamos al año 2010, al extremo ¿verdad?, derecho de la gráfica, vemos que no solo hay un aplanamiento, sino quizá para el 2015 aproximadamente, 14, empezamos a ver un descenso en la gráfica. Lo que significa es que aún aumentando los costos de salud, estamos viendo un descenso en la expectativa de vida al nacer, lo cual representa ¿verdad?, una catástrofe y una señal de alarma de que hay cosas que estamos haciendo que no están funcionando. Este tipo de argumentos es el que tiene el gobierno, tiene a los reguladores principalmente, a los que financian todos estos procesos, pues en señal de alarma que tenemos que ejecutar cambios para poder, ¿verdad?, llevar un cuidado que sea de costo efectividad y que sea también de calidad y que nos ayude a que la gente viva más y mejor. El próximo slide que están viendo es básicamente una foto de mi iPad y esa es la aplicación cuando usted la baja de Choosing Wisely, escogiendo sabiamente. Es gratuito y esa es una campaña, como les dije, de orientar a los proveedores, médicos, organizaciones y a los pacientes de lo que constituye el cuidado de poco valor, y ya mismo vamos a ver unos ejemplos de eso. La misión básicamente de Choosing Wisely es promover la conversación entre los clínicos y los pacientes para ayudar a los pacientes a escoger el cuidado que es apoyado por la evidencia científica, que no sea duplicativo de otras pruebas o procedimientos que ya se hayan hecho, que sean decisiones que sean libres ¿verdad?, de daño para el paciente y que sean absolutamente necesarios. Aquellos de ustedes que les gustan mucho los temas de ética, en la ética en la medicina, ¿verdad?, y los aspectos éticos de la medicina, esa misión de Choosing Wisely tiene por lo menos dos elementos éticos o paradigmas éticos importantes en la medicina. Número uno, se respeta la independencia del paciente versus el paternalismo que antes todos conocíamos, ¿verdad? Uno le decía al paciente, esto es lo que hay que hacer y usted sale por ahí y lo tiene que hacer. Aquí no, aquí se está ya empezando a respetar lo que es la autonomía del paciente, que el paciente pueda escoger el cuidado que sea apropiado y que él entienda que está, ¿verdad?, que sea el más conveniente y el que esté alineado con sus valores y creencias. ¿Ok? Otro paradigma ético que vemos en esta misión de Choosing Wisely es el do not harm, el no hacer daño, que está obviamente implícito. Usted no va a hacer nada por un paciente que puede causar daño. Sin embargo, hay situaciones que hacemos cosas que posiblemente ponen más el paciente a riesgo que de beneficio. Así que es muy importante tener eso en mente. Y así que es una misión bien ética. Y esto es bien importante recalcar que no es una iniciativa ni de reguladores ni de pagadores. Esto es una iniciativa, como ven ahí, que empezó en el 2012 por el American Board of Internal Medicine, ¿verdad? Esa es la organización que otorga los famosos boards de medicina interna, de las subespecialidades, etc. Y esto fue diseñado y ha seguido trabajando en combinación con la mayoría de las organizaciones médicas en Estados Unidos. ¿Okay? Así que esto es por médicos para médicos. Cuando usted tiene la aplicación de Choosing Wisely y ¿verdad?, la abre, lo primero que se va a encontrar es una pantalla como la que están viendo ahora mismo. Y aquí, pues, recalcando otra vez que los pacientes van a tener acceso a esta aplicación y usted básicamente va a hacer, en buen español, un clic en el área de paciente o clínico, dependiendo de la situación. En el caso de nosotros, vamos a imaginarnos que le dimos a la parte donde dice clínicos y va a encontrar que lo van a dirigir a esta pantalla que están viendo ahora. Como ven, este es un ejemplo. Aquí salieron dos asociaciones médicas bastante importantes, el American College of Cardiology, ¿verdad?, y el American College of Chest Physicians y el American Thoracic Society. ¿Ok? Y ahí ven el listado de recomendaciones de áreas donde ellos entienden que hay oportunidad de mejorar el reto que representa el cuidado de poco valor. Como ven, la mayoría de las recomendaciones empiezan con don't, el no hacer esto, no hacer lo otro,
porque resulta que muchas de las recomendaciones son de cosas que se hacen en exceso y que no contribuyen en realidad al cuidado apropiado del paciente. Vamos a ver un ejemplo, sería la primera recomendación que ven debajo del título de American College of Chest Physicians, el de no hacer un CT de cernimiento a pacientes con nódulos pulmonares indeterminados. ¿Okay? Ahí le daríamos clic, ¿verdad? Vamos a imaginar que le dimos clic a esa ¿verdad? Recomendación y entonces vamos a pasar a este tipo de página. ¿Okay? Y como ven, es la página que establece específicamente la recomendación con la asociación que le está recomendando. Y miren lo que dice, no hacer CT de cernimiento a pacientes con nódulos intermediarios pulmonares a una razón más frecuente de la recomendada por las guías establecidas. Ustedes posiblemente muchos se acuerdan de cuando un paciente llegaba con un nódulo pulmonar y se le enviaban CT cada 3 meses, cada 4 meses y no pasaba nada. Eran nódulos muy pequeños, un paciente de poco riesgo, no tenían características de ningún proceso maligno y después de seguirlo por los años pues se descartaba, ¿verdad?, que fuera algo peligroso. Ya las guías son mucho más flexibles y eso es lo que ellos están diciendo. No debemos estar haciendo todavía CT cada 3 meses. Debemos hacer CT de acuerdo a las guías actuales que dependiendo del tamaño, dependiendo la apariencia que tengan con el factor de riesgo del paciente para ser algo peligroso, pues entonces uno lo va haciendo o más o menos frecuente. La mayoría de los casos es un nódulo bien pequeño. Ese nódulo no hay que evaluarlo en un paciente donde la sospecha de que sea algo peligroso es extremadamente bajo. Y eso es una recomendación de la American Thoracic Society y el CHEST. Y yo recuerdo hace años cuando todos hacíamos los CT cada 3 meses, yo pensaba, Dios mío, toda esta radiación que está cogiendo esta gente. Yo creo que todavía están por ahí prendidos, caminando por la calle, esas personas. Así que es interesante. Y yo personalmente, yo había dejado de hacer ese cernimiento porque veía que ningún paciente, de verdad, ninguno de esos nódulos se reproducían y la historia pues nos dio la razón eventualmente de que eso no era absolutamente necesario. Así que ese es un ejemplo, ¿verdad? De lo que de lo que es un low value care que todavía persiste. Yo, gracias a Dios, aquí en Puerto Rico no lo estoy viendo mucho, pero en Estados Unidos aparentemente todavía se ve. Y el siguiente slide, el que están viendo ahora mismo, es para darle una visibilidad más amplia a lo que constituye la campaña de Choosing Wisely. Y como ven, hay ya 9,000 personas que han bajado la aplicación, pero principalmente lo que quiero es que miren el mapa del mundo que ven en ese slide y que esto es, para que vean que esto es un fenómeno mundial. ¿Okay? Vean que no distingue entre sistemas capitalistas de salud o sistemas socialistas. Fíjense que en Brasil, Australia, Canadá, Europa, Estados Unidos, o sea, esto es un fenómeno mundial. Quiere decir que las repercusiones del low value care van más allá de la situación económica. Muchas veces son hasta hábitos que se siguen, ¿verdad?, perdurando, ¿no? Nadie se cuestiona algunas cosas y se siguen haciendo cosas que de verdad no contribuyen al cuidado del paciente. Y para que vean que esto no es un problema solamente de Estados Unidos. Y como ven en el slide al lado, la parte derecha, la sociedad que más la han visitado los médicos es la Academia Americana de Médicos de Familia. Interesantemente, quiere decir que médicos primarios son los que mayormente están usando la herramienta, ¿verdad? Y para que vean, el contraste es que la recomendación que más los pacientes ven es la de antibióticos para el ojo rojo. Es curioso, ¿verdad? Es un hecho de curiosidad más que otra cosa, pero fíjense la cantidad de personas que van accesando a este tipo de aplicación. O sea que hay que estar consciente que los pacientes están viendo esta recomendación y por eso es importante saber lo que esto significa y cuál es el impacto que esto tiene en los cuidados de nuestros pacientes. Para darles más perspectiva, ¿verdad?, y de algunos números y figuras, pues mira, Choosing Wisely tiene, como ven ahí, más de 550 recomendaciones o áreas de oportunidad para poder mejorar el cuidado que le damos a nuestros pacientes. Hay más de 80 asociaciones médicas que están afiliadas. Hay reconocimientos individuales que se le han hecho a médicos y organizaciones de salud. Tienen webinars. O sea, esto es una organización, una campaña, una estrategia bien amplia y multidisciplinaria. Y esto más bien lo pueden ver, no lo van a ver en la aplicación, pero esto lo van a ver en el website que tiene Choosing Wisely, donde toda la información está accesible con todas sus referencias y totalmente gratuito. Ya Choosing Wisely
ellos han visto, han identificado cuáles son las recomendaciones donde hay más oportunidad de impactar el cuidado de nuestros pacientes. Y lo que están viendo ahí son las 12 recomendaciones que ellos identificaron como las de más oportunidad. Y ahí ustedes ven las primeras 4 que están viendo en la tabla, en la gráfica, es las que vamos a hablar hoy. Y fíjense, la número 1 es el uso de antibióticos para infecciones respiratorias del tracto superior. ¿Okay? Eso es básicamente el uso de antibióticos para catarro, que todos sabemos que no se debe hacer. Vamos a hablar ahorita en más detalle de eso. Lo otro es el uso de imágenes para dolor no específico bajo de espalda. Lo vamos a hablar ahorita también en más detalle. Vamos a hablar también de las imágenes para el dolor de cabeza estable no complicado. Y les vamos a dar unos ejemplos de eso. Y vamos a hablar del uso de la prueba de vitamina D. Empezando con el uso de los antibióticos, un problema mayúsculo, un problema que posiblemente todos conocemos y todos los hemos vivido los que practicamos medicina. Y la recomendación de Choosing Wisely es básicamente evitar recetar antibióticos para infecciones del tracto superior. Y eso es una recomendación que viene del ITSA, que es la Asociación Americana de Infectología, nada más y nada menos. Los infectólogos dicen no usen antibióticos. Y para que vean algunos números a nivel nacional, miren lo impactante que es esto. Las visitas por este tipo de problemas en oficinas médicas son 16 millones de visitas al año en Estados Unidos. El 80% de esos pacientes reciben antibióticos. Y eso tiene un costo de 5.8 billones de dólares entre la visita y el uso de antibióticos. Números impresionantes en cuanto a gastos. Todos sabemos que las infecciones del tracto superior, ¿verdad?, infecciosas, el 98% son virales y mejoran sin ningún tratamiento de antibióticos en menos de 2 semanas. ¿Okay? Solamente 0.5 a 2%, dependiendo de donde uno mire, dice que ellos progresan a infección bacteriana, que sí, entonces antibióticos estarían indicados. Así que, fíjense, 90% son virales, 80% reciben antibióticos, o sea, una congruencia terrible. Así que hay que estar bien consciente, hay que ser un buen clínico, hay que trabajar con la evidencia clínica, no es dar antibióticos porque el paciente vino con la nariz congestionada, ¿verdad? Ya usted tiene un paciente que tiene síntomas leves más de 10 días, tiene síntomas significativos más de 5 días, o un paciente que estaba mejorando y de momento empezó a echar hacia atrás, especialmente todos esos casos si tienen secreciones purulentas. Pues mira, posiblemente es un paciente que ya tiene una sinusitis bacterial y ya pues antibióticos obviamente estarían indicados. Pero los números no mienten y son bien consistentes. El 98% de ellas son virales y se van en 2 semanas. ¿Ok? También ha habido estudios bien interesantes donde se ha visto que la frecuencia de receta de antibióticos es mayor en las tardes que en las mañanas, indicando que hay un problema de fatiga del médico, el cansancio ya por la tarde, el paciente llega con sus síntomas, que puede ser sinusitis bacterial o viral, o viene el paciente ya con exigencia de que yo necesito un antibiótico, ya a esa hora ya la fatiga, uno está cansado. Y se ha demostrado en varios estudios que por la tarde el médico receta el antibiótico con más regularidad que por la mañana. O sea que nosotros mismos tenemos que autocriticarnos y evaluarnos y saber que eso nos ocurre para poder, ¿verdad?, dar el cuidado que sea apropiado. Recuerden, los antibióticos en infecciones del tracto respiratorio superior son inefectivos, son inapropiados y son potencialmente dañinos al paciente. Los antibióticos no son benignos. ¿Okay? Obviamente, si usted tiene una infección ya aprobada por Streptococcus gruppei en la garganta, ¿verdad?, una faringitis por eso, o pertussis, ya eso sí hay que darle antibiótico. ¿Okay? No estamos diciendo que no se usen, estamos diciendo que se usen de manera apropiada. Vamos a pasar al segundo renglón de recomendaciones y es el uso de la vitamina D, ¿verdad?, la prueba de vitamina D. Y la recomendación viene del Colegio Americano de Patólogos Clínicos y básicamente lo que dice, lo que ven ahí, no hacer cernimiento poblacional para deficiencia de vitamina D. ¿Ok? La vitamina D es un asunto que es de moda, ¿verdad? Las revistas salen que tienen deficiencia de vitamina D, eso se asocia con asma, el COVID también ahora pues hablan de problemas con deficiencia de vitamina D, si tienes vitamina D deficiente. Pero la realidad del caso es que
hay unas indicaciones claras de quiénes tú le vas a enviar una prueba de vitamina D. Usted no tiene que incluirla en el combo de que le voy a hacer un CBC, un CMP, le voy a hacer la tiroides, le voy a hacer lo otro. Eso no hay que hacerlo de esa manera. Sí hay pacientes, como ven ahí, algunas de las indicaciones, por darle alguna idea, que necesitan la prueba. ¿Ves? Pacientes que tienen enfermedad crónica renal avanzada, pacientes que tengan problemas de calcio o que tengan niveles alterados de PTH, enfermedad metabólica de los huesos, enfermedad crónica del hígado y un sinnúmero de otros pacientes. Pues sí, necesitan eso, pero no hay que hacerlo rutinariamente. Inclusive, muchas personas dicen que si usted identifica un paciente que tiene un riesgo, ¿verdad? Porque no coge mucho sol o por algunas cosas, usted empiécelo en el suplemento de vitamina D y olvídese del resto. No hay que hacer mucho más, porque lo más probable va a tener bajito y va a seguir teniendo lo bajito el resto de su vida por falta de exposición a la luz solar. ¿Okay? Así que no a todo el mundo hay que enviarle esto. Y la prueba que se ordena es la 25OH, que la ven ahí, no es la 125. Yo, gracias a Dios, no he visto ese problema aquí, pero parece que en Estados Unidos todavía hay gente que ordena eso. Es la 25OH. ¿Okay? Pasando a la otra recomendación de Choosing Wisely que quiero repasar con ustedes, es el uso de imágenes, ¿verdad? Ahora vamos a empezar con el uso de imágenes CT y MRI para dolor de cabeza. ¿Okay? Y la recomendación viene nada más y nada menos del Colegio Americano de Radiólogos, que básicamente nos está diciendo no hagan imágenes para dolor de cabeza no complicado. ¿Okay? Excepto en la lista que ven ahí de las señales de alarma o red flags en inglés, ¿verdad? Si usted tiene el dolor de cabeza peor de su vida, usted tiene un cambio súbito en un patrón de dolor de cabeza crónico que usted haya sufrido, si tiene un dolor de cabeza que de un nuevo comienzo significativo y usted es mayor de edad, si usted tiene convulsiones asociadas a ese dolor de cabeza, si usted tiene fiebre asociada a ese dolor de cabeza, si tiene unas características de pulsátiles o de Cushing, dicen en la mayoría de la literatura, con ese dolor de cabeza, si tiene un dolor de cabeza al ejercicio o cuando hace algún esfuerzo físico, si tiene cáncer o HIV o no está respondiendo al tratamiento, es real hacerle un CT sin contraste, sin ningún tipo de problema. Pero todos sabemos que esa no es la situación que vemos todos los días en nuestras oficinas. La mayoría del que viene a nuestra oficina es un dolor de cabeza, la mayoría son migrañas, y no necesitan una investigación exhaustiva a menos que tenga alguna de estas señales de alarma que ustedes ven ahí. ¿Okay? Y eso lo están diciendo los radiólogos, o sea, no lo está diciendo más nadie. Así que hay que ser un poco más juiciosos, no brinquemos a hacerle el CT a todo el mundo y hagamos una buena evaluación clínica y de examen físico para determinar si de verdad ese paciente necesita el CT. ¿Okay? Para que tengan una información de costos, la evaluación ambulatoria de CT con imágenes, el 12% de esos pacientes se llevan un CT. Y yo me atrevería a decir que posiblemente es más alto. Pero ese es el número que se ha reportado en Estados Unidos. Y con todo y eso, $1 billón en costos es lo que se ha identificado en esa utilización de CTs para dolor de cabeza. Y está aumentando en la nación americana. ¿Okay? Los costos por CT de MRI, eso varía, lo tienen ahí, dependiendo de la región. Y solamente el rendimiento que nos da un CT de cabeza, en una situación de un dolor de cabeza sin las señales de alarma, un dolor de cabeza, como si podemos llamarlo así, rutinario, solamente 1 al 3% de los CTs te van a dar alguna información útil. ¿Okay? Y cuando hablamos de imágenes, esto nos trae un asunto bien importante porque tenemos que hablar del efecto cascada. ¿Qué es el efecto cascada? El efecto cascada es lo que pueden leer ahí, es el flujo, ¿verdad? O el aumento de un estudio a otro por culpa del estudio anterior. Todos vivimos con esto. Tú le mandas a hacer un CT de cabeza a un paciente que quizá no lo necesitaba, que lo más seguro era cuestión de manejar la migraña, etc. Y sale con algo en el CT de cabeza que no tiene nada que ver con el dolor de cabeza. Y entonces ahora uno dice, ¿ahora qué voy a hacer? Voy a evaluar esto más profundo, lo voy a observar. Y posiblemente no es nada que sea importante y quizá nunca le afecte la vida del paciente. Siempre va a haber uno que otro que tenga el angelito y va a encontrar algo que de encontrar. Lo encontramos de casualidad y le pudimos hacer algo que fue realmente del beneficio. Pero eso no es la realidad y de esa manera no se practica medicina. Usted va a hacer el estudio cuando esté indicado y por qué.
Y eso es el efecto cascada. Uno sigue entonces haciendo estudios, pues hay que hacer una biopsia quizás de esa lesión, o hay que hacer CT seriados a ver si hay algo ahí, o si crece, o lo que sea. O sea, es una situación, y esto se describe en prácticamente todas las situaciones donde uno está trabajando con estudios de imagen. Tan importante es que los CTs de pecho para pacientes que han fumado significativamente, hay una indicación para hacer cernimiento para cáncer en esos pacientes. Pero las autoridades que recomiendan ese tipo de cernimiento son bien claros, que la discusión tiene que ser con el paciente explicándole esto mismo, el efecto cascada. Que posiblemente le vamos a hacer un CT, no vamos a detectar nada peligroso y sí podemos empezar a encontrar sombras y otras cosas en el pulmón que eventualmente nos va a impulsar a hacerle estudios adicionales o biopsias o procedimientos adicionales para determinar lo que es y quizás no es significativo. Así que tan importante es que hasta para recomendaciones de ese tipo de cernimiento se hace la salvedad y se le debe explicar al paciente para que el paciente pueda tomar su decisión. Pasando a la otra recomendación que queremos discutir en el día de hoy es el uso de imágenes avanzadas para dolor de espalda baja. Otro problema enorme. Y la recomendación es clara, la pueden leer ahí, no obtener imágenes. Y fíjense que incluye placas también. Placas, MRI, CTs de la espina en pacientes que no tengan un dolor específico de espalda baja y que no tenga señales de alarma. Y esto es la Asociación Americana de Neurocirugía la que está recomendando esto. ¿Okay? Y muy parecido a la situación de dolor de cabeza, tenemos que identificar las señales de alarma o red flags. Y aquí ahí les pongo un listado, ¿verdad? Si tiene déficit neurológico, si tiene disfunción, ¿verdad?, de la vejiga o intestinal, si tiene fiebre, si tiene un historial de cáncer, si es usuario de drogas intravenosas, si tiene algún tipo de inmunosupresión, si usa esteroides o que tenga empeoramiento de sus síntomas. Todo eso son señales de alarma y eso pues sí necesita su imagen. Si el paciente no tiene nada de eso, que es la mayoría de los pacientes que vemos en nuestras prácticas ambulatorias, mira, es razonable esperar 6 semanas después de darle terapia conservadora, ¿verdad?, de analgésico, relajante muscular quizás, alguna terapia física, antes de ordenar cualquier imagen, incluyendo placas. ¿Okay? Así que es bien importante porque esto es algo. Los otros días precisamente me enfrenté en mi hogar con esta situación. Mi papá tiene 75 años, saludable, dolor de espalda, y él me exigió que necesitaba un MRI. Y yo le dije, viejo, tú no necesitas un MRI. Y básicamente salió bien, terminó haciéndose el MRI, pero se lo hizo después de las 6 semanas y nada, resolvió con el MRI, no tuvo ningún impacto en el manejo eventual de la situación. Así que es bien importante tener paciencia, manejar conservadoramente y explicarle al paciente qué es lo correcto. Es importante que el paciente entienda lo que estamos haciendo y por qué. Para ver algunos análisis de utilización de imágenes avanzadas en dolor de espalda baja, esto es a nivel nacional, lo pueden ver ahí. El dolor de espalda baja es la 5ª causa de visitas a oficinas médicas en Estados Unidos, con 90 billones con B otra vez en costos en imágenes. Los costos están aumentando y los resultados no están variando. O sea que estamos gastando más en estudios, pero los pacientes siguen o igual de bien o igual de mal. El dolor de espalda baja usualmente tiene un curso clínico favorable. Los riesgos de radiación, como cualquier estudio radiográfico, son reales. Hay que tomarlos en consideración. Hay estudios que tienen más, estudios que tienen menos. Ya gracias a Dios hay muchas herramientas de lo que llamamos clinical pathways en buen español, que incluye la cantidad de radiación que esos pacientes reciben con cualquier estudio, especialmente los CTs que tienen mucha radiación. ¿Okay? A pesar de la evidencia clínica, el uso rutinario de esos estudios se encuentra en 20 o 40% de los casos. O sea que 20 o 40% de los pacientes reciben estudios de imágenes que no son indicados. ¿Okay? Y obviamente el efecto cascada, como cualquier otro estudio, como cualquier estudio radiográfico, pues es un efecto que tenemos que tener en cuenta, como hablamos anteriormente. Así que nada, esas eran las 4 recomendaciones que queríamos, ¿verdad?, presentarles hoy. Ahora quiero hablarles un poquito de cómo tener estos elementos importantes de lo que es Choosing Wisely, su campaña, en sus prácticas y en sus organizaciones.
Es importante tener un plan, ¿verdad? Y es importante que el equipo suyo, ya sea su grupo primario, su organización, o sea su práctica, todo el mundo en su equipo, el personal, la secretaria, todo el mundo entienda lo que estamos haciendo. Aquí nadie está hablando de hacer mala medicina, al contrario, estamos hablando de hacer buena medicina. Y todo el mundo tiene que saber lo que estamos haciendo. Todos sabemos que tu secretaria es tu paciente y te va a pedir antibióticos para un catarro. Y tú tienes que explicarle, mira, esto no es así. La secretaria quizá, o la que da de alta al paciente, o la enfermera que la está teniendo, el paciente puede ser que le aborde y le diga, ay, el doctor no me recetó el antibiótico que me guste. Pues ahí la secretaria tiene que estar también montada en el barco y decirle, no, mira, es que esto no se utiliza de esta manera. Todo el equipo en la oficina tiene que hablar este mismo lenguaje. Es bien importante porque nos vamos a enfrentar a lo que el segundo paso aquí, que hay que estimular al paciente que se monte también en el mismo barco de escoger sabiamente y eliminar este problema del low value care. Porque los pacientes van a venir a exigir que le deje el antibiótico, que necesito el MRI y tenemos que explicarle por qué eso está indicado y por qué no está indicado para poder, ¿verdad?, tener a nuestros pacientes con nosotros y que sigan nuestras recomendaciones. Toda organización debe tener un plan de implementación. Esto va más bien dirigido a las organizaciones más grandes como los IPA. También a nivel de práctica individual yo creo que se puede hacer porque usted puede empezar a ver cómo, después que repase el website de Choosing Wisely, usted puede empezar a ver, esta idea yo la puedo implementar en mi práctica, puedo empezar a poner posters, por ejemplo, de Choosing Wisely, y vamos a ver un ejemplo más adelante. Así que tenemos que tener un plan. Esto no es a lo loco, como decimos. Esto hay que hacerlo de una manera organizada. Y obviamente la data hay que tenerla, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros empezamos ya a compartir con ustedes, data de utilización, para que vean qué está pasando. Eventualmente, ya nosotros tenemos información individual por cada médico y por IPA, para poder orientarlos a ustedes dónde están esas áreas de oportunidad y hacer mejor medicina y combatir el cuidado de poco valor. ¿Ok? Cuando uno habla de estimular y montar en el barco, como decimos, a nuestro equipo y los pacientes, ven esa tabla y solamente les voy a hablar de dos áreas que están marcadas con el checklist, el verde. Y uno es que primero uno tiene que escuchar al paciente. Uno tiene que responder con empatía. Esto no es decirle al paciente, no, yo quiero el antibiótico, y usted decirle, no, usted no sabe nada, aquí el médico soy yo. Eso no es manera de lograr una buena comunicación del paciente y buena satisfacción del paciente. Los pacientes, si uno les explica y uno se comunica, la gran mayoría entienden y se van satisfechos. La gente, yo no sé cuántas personas llegan allí, no, que yo voy al médico y lo que hace es recetarme. La gente quiere ser escuchada, quieren que le aclaren las dudas. Y eso es bien importante cuando nos metemos en esta estrategia de trabajar con el cuidado de poco valor. Hay que hablar con el paciente, explicarle las opciones y recetar lo que sea apropiado. ¿Okay? Cuando la gente sale satisfecha por esa puerta, ese es el paciente que va a estar con usted el resto de su vida. No es por reseteo y no es por darle más estudios. Así que eso es bien importante. Lo otro es que está marcado también es el asunto de que materiales educativos. Nosotros hemos recibido autorización de Choosing Wisely para poder utilizar los materiales educativos que ellos han creado, que incluye desde handouts, como decimos, y también pequeños posters, para que usted los tengan en la oficina, los puedan utilizar ya dándoselo inmediatamente al paciente cuando usted está en una situación como la que hemos discutido, o para ponerlo, ¿verdad?, en poster para que el paciente vaya leyendo y educándose de este asunto. ¿Okay? Nosotros, a través de Conexión de Salud, nosotros les vamos a hacer llegar ese tipo de material educativo. Y no solo eso, también van a haber guías clínicas que hemos diseñado para que ustedes las utilicen y puedan repasar muchos de los conceptos que hemos presentado hoy, ¿verdad? Las 4 recomendaciones que hemos discutido. Quizás vamos a ver un poquito más de detalle, así que eso lo van a recibir a través de su email y a través de otros mecanismos de medios. Así que estén pendientes porque los van a tener. Y así, el próximo slide es un ejemplo de lo que es uno de los brochures o uno de los posters que Choosing Wisely nos ha autorizado para poder compartirlo con ustedes. Ustedes como quiera lo pueden buscar en el internet. Y ven el ejemplo, mira, ese es el ejemplo de los antibióticos y es dirigido al paciente. Para que el paciente entienda que no necesita antibióticos en la mayoría de las infecciones del tracto superior respiratorio.
Así que este último slide es para compartir con ustedes que Choosing Wisely, ¿verdad? Es el gold standard, ¿verdad? Es la campaña principal de atacar este problema que tenemos del cuidado de poco valor. Pero hay otras herramientas que son aplicaciones bien fáciles de usar. Las pueden tener en su teléfono, son fáciles de usar en el punto de cuidado del paciente. Y como ven ahí, ven la de cáncer, que es la de NSCN. Tienen también el ACP, unas guías clínicas. Tienen también unas de discernimiento, que esta es excelente, la que ven abajo, es federal. Bien buena porque te dice qué tipo de estudio hay que hacer en cada etapa de la vida de la persona. Son herramientas extremadamente útiles que todas van dirigidas básicamente a eliminar o disminuir sustancialmente el cuidado de poco valor. Así que resumiendo, el Choosing Wisely o escogiendo sabiamente es el gold standard, ¿verdad? Para atacar el reto grande que tenemos con el low value care. Reducir el cuidado de poco valor es imperativo para mejorar la costo efectividad y la calidad en el cuidado que damos a nuestros pacientes. Un plan de implementación tiene que incluir no solamente al equipo en las prácticas y en las organizaciones, sino también a los pacientes. Y debemos empezar, y ya ustedes pueden empezar con esta información que tienen, con las 4 recomendaciones que hemos discutido hoy, y repasando la literatura y la información y las educativas que les vamos a enviar. Y así que pueden empezar hoy mismo a bajar la aplicación y verán que les va a entusiasmar muchísimo y se van a sorprender de muchas cosas y de muchas oportunidades en las cuales podemos mejorar. Así que muchas gracias por estar conmigo hoy y espero que hayan aprovechado esta charla.